Señores, les debo un comentario como lo quisiera hacer con relación a este caso de este niño, el doctorcito. Solo les adelanto que ayer no le hice algunas preguntas a José, ya por algunas claves que manejaba del caso. Claves realmente muy penosas sobre ese caso. Y todavía no se había producido lo que después dijo uno de los implicados, que no se ha entregado, el nombrado Luis, que grabó un video planteando una serie de cosas. Pero esas cosas que él planteó fueron precisamente las que le insinuaba en las preguntas que le hice a José. Le preguntaba a José, bueno, ¿y quién identificaba el perfil de las personas que estaban en el lugar? ¿Quién llamaba a los otros individuos para que cayeran en el lugar? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi ánimo no es, digamos, ahondar sobre una herida o agravar una situación que ya de por sí es bastante grave para el caso de ese joven y de su familia, bastante grave. No, ese no es mi ánimo, sino, señores, que nos percatemos de lo que estamos generando con la sociedad que estamos viviendo. Con la sociedad que estamos viviendo. A veces me pregunto cuando visito alguna librería, tanto aquí como fuera del país, etcétera, que aparte de los libros de autoayuda, veo gente de distintas generaciones que está consumiendo mucha filosofía. Y le pregunto a las personas de la librería por el tema y me dicen, sí, la gente está consumiendo hoy mucha filosofía. Mucha filosofía está consumiendo la gente, por lo menos fuera del público de la lectura de autoayuda, ya el público que busca ideas y conceptos, etcétera, está consumiendo mucha filosofía, porque explican, no importa en el tiempo que se haya producido, explican en gran medida la sociedad frente a la que nos encontramos y todo lo que está produciendo esa sociedad frente a la que nos encontramos. Uno de los primeros en hacerlo fue don José Ortega y Gasset, cuando escribió La Rebelión de las Masas. ¿Por qué él escribe la Rebelión de las Masas? Él escribe porque él observa que en Europa, entre el siglo IV y el siglo XVIII, Europa tenía apenas 180 millones de habitantes, entre el siglo IV y el siglo XVIII. Y entonces, del 1800 al 1814, Europa se metió en 460 millones de habitantes. A partir de ahí, Ortega y Gasset prevé que no solo tenemos un problema demográfico, sino que tenemos el nacimiento de un nuevo sujeto social al que él designa el hombre masa. Y ese sujeto social después ha tenido variaciones con la televisión, con las redes, pero es el mismo sujeto social que Ortega y Gasset identifica en el primer cuarto del siglo pasado. ¿Y qué característica tiene ese sujeto social que nos identifica José Ortega y Gasset? Él dice que el hombre masa es un tipo histórico bien particular que se caracteriza por acceder a todos los beneficios de la civilización sin reparar en los esfuerzos que fueron necesarios para que ésta viera la luz. Eso dice Ortega y Gasset sobre el hombre masa. Es decir,
se caracteriza por acceder a todos los beneficios de la civilización, sin reparar en los esfuerzos que fueron necesarios para que ésta viera la luz. Y insiste en que este nuevo sujeto no sospecha siquiera cuál es el elemento sutilísimo en el que viven las ideas y que carece de la capacidad intelectual de saberse manipulado. Se cree influencer, pero en verdad no es otra cosa que un manipulado que reproduce todas las manipulaciones de la sociedad. Entonces, muy posterior a Ortega, Giovanni Sartori nos habla un poco más próximo del sujeto social que estamos reproduciendo, porque nosotros no podemos ver esa tragedia como una cosa aislada que le ocurrió a una familia, que a la mía no le ocurre, que a la de Perencejo no le ocurre, no. Todos estamos expuestos por el tipo de sociedad que estamos levantando a ese tipo de cosas. Todos estamos realmente expuestos. Entonces, Sartori entiende que ha habido una transformación de lo que es el Homo sapiens y que el Homo sapiens se ha convertido en lo que él define como el Homo videns. El Homo videns, dice Sartori. Y entonces, ¿cuál es el Homo videns? Es el hombre que pierde el ejercicio de la abstracción, es decir, que pierde la capacidad de pensar, pierde la capacidad de razonar conceptos desde la información y pierde la racionalidad y se convierte en un animal simbólico. Un animal simbólico, es decir, solo te interpreta imágenes, símbolos. Y entonces se convierte en un animal simbólico. Eso en gran medida es lo que nosotros estamos presenciando. Generaciones de animales simbólicos. De animales simbólicos, porque ya la cierta capacidad de razonamiento, de abstracción, eso ha desaparecido. En gran medida lo empujó la televisión. En gran medida lo empujó la televisión, pero eso lo ha agravado mucho más las redes. Entonces, ya no estamos frente a una comunicación de masas, sino frente a una autocomunicación de masas, a una autocomunicación de masas en la que una serie de cuestiones que usted entiende que son de racionalidad elemental, ni siquiera le pasan por la mente a muchos jóvenes, ni siquiera le pasan por la mente, porque es que la formación que han tenido es una información básicamente simbólica. Lo que le atrae básicamente es la imagen. Ahí no hay la menor capacidad de razonamiento. No hay la menor capacidad de razonamiento. Entonces, cuando nos ocupamos de reproducir una sociedad como esa y de no llamar la atención sobre cambios que realmente se requieren para crearte un sujeto social distinto, lo que estamos expuestos es ese tipo de cosas. Estamos expuestos a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque decía Marx que el lugar que ocupamos en la sociedad está determinado por el lugar que ocupamos en las relaciones de producción. Y entonces en eso basaba su concepto sobre las clases. Hoy el lugar que ocupamos en la sociedad no está determinado por el lugar que ocupamos en las relaciones de producción. Está determinado por el lugar que tenemos en el consumo y por el lugar que queremos demostrar en el mundo del consumo. Y si eso pues se cultiva en mentes que todavía no han tenido una formación, si un niño que todavía no ha tenido una formación elemental, que tiene que ser en las edades tempranas, se adentra en el mundo del consumo, olvídese que usted lo que está lanzando a la calle es una bestia. Y eso lo estamos haciendo todos, en gran medida.
Entonces, no nos sorprendamos de cosas como esa, porque lamentablemente en el tipo de sociedad que estamos levantando y en el tipo de sociedad en la que somos influencers, en la que estamos acabando y en el tipo de cosas que vivimos promoviendo, justamente a ese tipo de cosas es que lamentablemente conducen. Cambio y fuera.